entonces darle una cordial bienvenida a los que se conectan a las redes sociales, y solo tengo para decirle: abre tu corazón, dedica este tiempo a Dios y serás recompensado grandemente. Amén. Yo tengo un principio que aprendí de recién convertido, y es que el tiempo que yo le dedique a Dios, ese tiempo jamás será en vano. Amén. Si usted lo quiere cambiar por lo que lo quiera cambiar, por negocio, trabajo, viajes, vacaciones, hágalo. Pero nunca habrá gratificación tan grande ni recompensa tan grande como cuando usted le dedica tiempo a Dios. Amén. Bueno, quiero que se ponga en pie, amada iglesia. Entremos en materia, como dice, porque tenemos muchas cosas hoy para con ustedes. Muchas cosas importantes, buenas noticias. Gracias, pastora. Buenas noticias. Ah, gloria a Dios. Libro de Daniel, capítulo 10. Libro de Daniel, capítulo 10. Ay, Dios. Que se muevan los cimientos. Que se estremezcan los corazones. Y se quebranten. Dice así en el libro de Daniel, capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era ¿qué? Verdadera. Y el conflicto era ¿qué? Grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Hiddekel. Alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, como mi rostro en tierra, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, esté atento a las palabras que te hablaré, y ponte de pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a atender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén. Vamos a orar. Dios mío y Señor mío, Padre eterno, grandioso y maravilloso eres tú, Señor. Pido, Señor, para que en esta mañana esta palabra
Señor, oh Dios, edifique y fortalezca la iglesia, pero que también la iglesia entienda, Señor, cuál es su papel. Padre, pido para que a través del poder del Espíritu Santo esta palabra sea enseñada y derrame sabiduría sobre cada uno de nosotros, Señor, porque en este lugar, Padre, tu palabra hablará, tu palabra llegará al corazón y el poder del Espíritu Santo hará que esta palabra produzca un cambio en la vida de la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amada iglesia. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a ver tres cosas uno a veces dice, Señor, como pastor, a veces pregunta uno, Señor, ¿por qué tal día vino pocas personas? Y sabe que el Señor me ha hecho entender que a veces los mensajes no son para todos. Triste y duro, pero el Señor me ha hecho entender eso, que a veces los mensajes no son para todos. Y quiero que usted esta mañana recapacite muy bien. Vamos a hablar de tres cosas importantes: las aflicciones del pueblo de Dios, la lucha espiritual y la grandeza de Dios. En ese pasaje que leímos, que para leerlo hasta el 21, pero ese capítulo habla de las aflicciones del pueblo, habla de la guerra espiritual y habla de la grandeza de Dios. Amén. Por eso el mensaje, no sé, el título debe estar en pantalla: en busca de respuesta para la visión. Amén. Daniel, considerado uno de los hombres grandes, del cual deja una enseñanza y un testimonio para la familia de Dios, para el pueblo de Dios. Y es que cuando se ama a Dios, y es que cuando realmente se tiene fe en Dios, ve cosas que nunca imaginó. Todos sabemos que Daniel llegó muy joven a Babilonia, a la deportación en el año 70 después de Cristo, para que se cumpliera la profecía sobre la que había dicho Jeremías, que el pueblo sería llevado cautivo a Babilonia, como también lo dijo Isaías. Y entonces serían llevados a Babilonia cautivos por su desobediencia, por su pecado. Pero este hombre inicia una carrera allí impresionante. Ni aún eso que ahora que, ay, es que el joven, pero que como es joven, entonces que como es joven. Hermano, Daniel y los tres amigos, porque parece que todos eran como de la misma edad, llegaron allí y nada los dañó, ni nada los corrompió. Se mantuvieron firmes a pesar de su juventud, a pesar de su poca edad, a pesar de estar lejos de su tierra, lejos de su familia, lejos de su cultura y de lo más importante que ellos tenían, que era el templo para adorar a Dios. Llegaron a una nación considerada como la más idólatra en toda la historia, como fue el reino de Babilonia, donde han salido casi la mayor cantidad de adoración a diferentes dioses, ídolos y todo lo que usted quiera.
Pero como tengo poco tiempo, no me puedo mucho extender en esta parte. Daniel, ya todos sabemos y podemos considerarlo desde el punto de vista de una persona que venció, que avanzó, fue gobernante, trabajó al lado de los emperadores, de los reyes, de los emperadores de ese tiempo. Porque ahora dicen que entonces, que a veces el problema es que en la empresa se contaminan. Porque en la empresa hay inconversos. Hermano, él trabajó al lado, fue gobernador, Daniel fue sábado. Eran cargos importantes en el reino de Persia. Eran importantes en ese reino. Y ellos, como en este caso Daniel no dejó de orar. Lo echaron a los leones. No pasó nada. Y aparte de eso, a Daniel le fue dado el gran don de interpretar los sueños que le interpretó al rey Nabucodonosor y a interpretar también. Y aquí también Dios le da una visión. Y los capítulos 11, 12 son, o sea, realmente esto se compone de 4 capítulos. El 9, el 10, el 11 y el 12. El 11 y el 12 es todo en parte lo que va a suceder en el futuro, pero vamos a ver cómo Daniel, Dios lo usa y le da una gran visión. Por eso consideramos el libro de Daniel, muchos así entre palabras, que es un apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Cuántos han leído, por ejemplo, el capítulo 12 de Daniel? ¿A qué hace alusión el capítulo 12 de Daniel? A la iglesia de Cristo. Y entonces, mi hermano, lo primero que tenemos que mirar es el versículo 1. Dice que Daniel me fue revelada palabra. Le fue revelada palabra a Daniel. Llamado, la palabra era ¿qué? Verdadera. Y el conflicto, grande. 3 cosas. Daniel quedó en momento en 3 cosas. La palabra era verdadera. El conflicto, porque en sí el capítulo enfoca hacia los grandes padecimientos, sufrimientos que iba a tener el pueblo de Israel en el futuro. Pero como el pueblo de Israel, la palabra estaba aquí, Daniel hablando, y Dios le mostró sobre lo que iba a suceder el pueblo de Israel. Nosotros somos pueblo de Dios y no estamos ajenos, porque por ahí saldrá alguno de esos modernos ahora, que como el Antiguo Testamento eso era para Israel, no se puede, pero que yo tenga entendido, la iglesia de Cristo también tiene padecimientos, ¿o no? ¿No? La iglesia de Cristo también tiene sufrimientos, tiene aflicciones. Lo que pasa es que, como hablábamos el día que les mostré el video de China, aquí todo es bacano, aquí todo es bonito, aquí todo es sabroso, aquí no hay nada que temer, ni nada, ningún peligro. Pero en muchas partes del mundo la iglesia sufre persecución. Son quemados los templos, son incendiados los templos. A veces con los mismos cristianos adentro los incendian los musulmanes. Encarcelados, condenados a muerte, otros a cadena perpetua. Nada que ver con Colombia. Porque bien dijo el misionero en lo que les mostré, oraré. ¿Para qué? Para que ustedes, para que allá Suramérica sea como ustedes, que se graban la Biblia, porque si no se la graban, se la arrebatan, se la queman y se quedan sin nada.
Aquí tenemos hasta 3 Biblias en la casa y no se lee ninguna. Entonces mi hermano dice la palabra era que verdadera. O sea, Daniel estaba seguro que lo que había visto, que lo que habían hablado era la verdad de Dios. Amén. Y usted sabe, iglesia, que esta es la verdad de Dios. Amén. Está delante de lo más sagrado que es la palabra de Dios. Podrán haber reescritores de los que usted quiera. Podrán haber libros como lo llevan bestseller, lo que usted quiera. Pero nada igualará a este libro sagrado y divino que es inspiración de Dios y que es lo que a ti te va a llevar a la salvación eterna. Mi hermano, a Daniel se le mostró el grande conflicto que iba a tener, la gran persecución, la gran aflicción del pueblo de Dios. Hoy nosotros sabemos por la palabra, por lo que padecieron los discípulos, por lo que padecieron los profetas, que hay gran aflicción, que hay gran persecución, que hay grandes momentos difíciles para el pueblo de Dios. Gracias, hermano. Mi hermano, y el conflicto era ¿qué? Grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión, tuvo entendimiento en la visión. Porque la palabra te habla, pero tiene que haber revelación de la palabra. Y para nosotros, para nuestros días, tal vez Dios, y por eso Dios le muestra a Daniel la visión, le manda el ángel que le habla y le dice qué va a suceder. Pero a nosotros ya se nos fue dado, ya se nos dijo qué tenemos que hacer. Y el Espíritu Santo nos revela la palabra y nos dice qué es lo que dice el mensaje. Por eso es que, vuelvo a lo que les he dicho, eso de que Dios me acaba de mandar una palabra de lo alto para usted. Mentiras. A Daniel sí, y a los profetas del Antiguo Testamento les era revelada. Pero si Dios hubiera querido que se siguiera revelando la palabra, no hubiera quedado escrita. Entonces a usted le mandaría ángeles y le mandaría de una diferente forma para decirle qué es lo que tiene que hacer o cuál es mensaje que tiene que recibir. El mensaje ya está escrito. El mensaje está aquí, iglesia. Deje de ver tantos predicadores en internet. Deje de ver tanto predicador en internet, que son muy poquitos los que hablan la verdad de Cristo. Muchos hablan muchos disparates. Yo me pongo a veces a hacer observación. Yo a veces me pongo a mirar. Yo a veces me pongo a examinar. Y me doy cuenta. Aquí más adelantico les hablo de algo que vi esta semana pasada. Entonces mi hermano, Daniel comprendió la palabra. Daniel tuvo discernimiento. Daniel tuvo entendimiento. Por eso a usted se le dice, hermano, antes de comenzar a leer la palabra, ore para que el Espíritu Santo le dé entendimiento y le revele. Amén. Porque vivimos el tiempo donde el Espíritu Santo se nos ha sido dado para entender el mensaje de Cristo. Amén. A Daniel sí, Dios le mandó un ángel a explicarle la visión. Pero está aquí escrita. O sea que yo no tengo que irme a buscar a Daniel, a orarle a Daniel para que me diga qué quiere decir aquí. Aquí el Espíritu Santo es el que me revela. Entonces, mi hermano, el primer punto que estamos viendo es que vino palabra de Dios. Y creo que en estos tiempos sigue viniendo ¿qué? Palabra de Dios. ¿A través de qué? A través de las Escrituras, a través del poder y la revelación del Espíritu Santo. El mensaje es verdadero, difícil de entender,
pero Daniel adquirió conocimiento. Adquiera conocimiento, pero el conocimiento para entender las escrituras tiene que ser el conocimiento de Dios. Amén. La sabiduría para entender el mensaje de Cristo tiene que ser la sabiduría de Dios. Sí, eso es así, es sencillo. Ahora, mi hermano, vamos al versículo 4. Dice: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. ¿Dónde está ese nombre? A ver. Es uno de los 4 ríos que salen en el Edén. Está en Génesis capítulo 2, versículo 114, algo así. Mire, mi hermano, entonces aquí, observe bien, ¿cuántos días ayunó Daniel? 21. Cuando le fue dada la revelación, dice que estaba a la orilla del río. Ojo con esto, damas que van a ayunar el sábado. Amén. Ay, Dios. Y jóvenes todos, es decir, toda la iglesia. Entonces, mi hermano estuvo ayunando, pero en el ayuno no vino ¿qué? La revelación. Por eso yo le digo a usted, amada iglesia, cuando ayunes, sepa ayunar. Daniel ayunó 21 días, pero en los 21 días no hubo manifestación de Dios. Más adelante le digo que sí hubo. Mire, tal vez Daniel terminó el ayuno. Algunos, bueno, ya no entro en eso, es que dicen que fue un ayuno parcial. Hay una teoría y es que puede ser cierto, porque él dice que no comió vino, carne, parece que manjares, así cosas muy exquisitas. Tal vez se alimentó con legumbres, no sé. Y pues hay una posición que dice que él era funcionario del gobierno y él tenía que trabajar. Tal vez mientras trabajaba, hacía el ayuno. Entonces es posible que así haya sido realmente el ayuno de Daniel. Pero un día estaba a la orilla del río. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Meditando. Es que el problema de la iglesia no saca tiempo. Pues si no sacan tiempo para venir los domingos al culto, le van a decir que van a sacar tiempo en la semana para meditar. Porque Daniel ayunó, pero tal vez, bueno, Señor, 21 días y no, nada. Y se fue allí, a la orilla del río, a meditar, a tal vez a escudriñar la palabra del Señor. Y aquí hay algo importante. Cuando Daniel está ahí, es cuando se le revela todo. O sea que si usted quiere respuesta de Dios, si usted quiere que Dios por lo menos le diga, lea este versículo, tienes que crear un campo espiritual. Daniel estuvo ahí meditando. Él creó un ambiente espiritual para que Dios se manifestara. Uno no puede pretender que en cosas tan importantes como las que le estaban sucediendo a Daniel, Dios se le fuera a manifestar en medio por allá de una manifestación o por allá en medio de un bullicio. Póngame cuidado lo que dice el versículo 5 y 6. Oiga lo que dice: alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro y de ufaz. Su cuerpo era como el berillo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como el color del bronce buñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Juan, ¿saben ustedes que Juan vio también esta visión?
Vean Apocalipsis en el capítulo 1, hay varios, pero me parece que en el capítulo 1, y está Juan viendo. Algunos, aquí hay posiciones, pero de acuerdo a lo que dice aquí, hijo de hombre, vestido de lino aquí significa que venía de allí, del trono del trono de Dios. Y era el Señor Jesucristo. Dice que su figura era como el hijo de un hombre, dice aquí en el 6, su cuerpo como el berillo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Cuando dice que antorchas de fuego es que Él tiene todo su control sobre las cosas. Dice, y sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido. Hermanos, imagínense a Daniel. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba a orilla del río? Meditando. Y dice, alcé mis ojos y vi a este hombre que podía ser el rostro de Jesús. ¿Quiere usted? Es que por eso le digo, observe que Daniel dedicaba tiempo especial a Dios. Buscó el sitio allí, tal vez lo conocía, tal vez allí le gustaba ir, y allí es donde él se pone a meditar. Y cuando la palabra dice meditar, también puede decir que estaba ¿qué? Orando. Acuérdense que ¿cuántas veces oraba Daniel en el día? 3 veces. Es muy probable que Daniel entre esos tiempos de oración, allí fue donde se le manifestó el Señor. Por eso, mi hermano, el pueblo, la iglesia de hoy quiere grandes cosas. Quiere ver a Dios, quiere ver que el Dios le hable y quiere ver tantas cosas. Pero, ¿dónde está tu entrega? ¿Dónde está el tiempo que le dedicas a Dios? ¿Dónde está ese tiempo que le dedica a Dios? Hermanos, dice que vio al Hijo del Hombre, al Hijo del Hombre. ¿Dónde se menciona el Hijo del Hombre? Jesús mismo dijo que era el Hijo del Hombre. En los evangelios usted encuentra la expresión Hijo de Hombre. ¿A quién le dijo también Dios, ponte de pie, Hijo de Hombre? A Ezequiel. ¿Y hablaré con quién? Contigo. Entonces, mi hermano, aquí estamos viendo, esta es la realidad. Pero el pueblo de Dios ha querido otra realidad. La superficial, ser superficiales y no ahondar y no entrar en profundidad en las cosas de Dios. Si usted no entra en la profundidad de la palabra de Dios, hermano, no va a pasar nada con usted. Y les he venido diciendo hace días, acuérdese que cuando hablé de Jesús que subió al Getsemaní, hermanos, queremos muchas cosas, pero no queremos esfuerzo, no queremos tiempo para Dios. Creo que los últimos sábados, ayer creo que habían 2 personas. No queremos tiempo para Dios, no queremos. Y cuando me contaron que habían habido 2 personas ayer, yo ya había preparado el mensaje. Sí, no vayan a pensar que es que como me dijeron que habían 2 personas, entonces yo cogí y preparé el mensaje. Pues, no. Habían 2 personas, y creo que el sábado pasado y los últimos sábados ha habido por ahí 2, 3 personas. La puerta se abre, pero no podemos traer a nadie. Porque como dijo Simón en el templo cuando recibió a Jesús, dice que fue movido, óigame bien, fue movido por el Espíritu Santo a ir al templo ese día. Y ese día que él fue al templo, ese día llegó María y José con Jesús.
Y dicen que él esperaba la redención de Cristo, esperaba el Cristo, y como le hizo caso al Espíritu Santo, fue y entonces pudo tener a Jesús en sus brazos. Pero fue movido por el Espíritu Santo. No fue que María y José lo llamaron: oiga, hoy vamos a estar en el templo, ¿usted va a ir? Abraham era un hombre de altar. ¿Quién lo llamaba a hacer altar? Espíritu Santo. Oiga, Abraham, ¿usted va a ir al culto hoy? No sé, porque es que me salió un negocio bueno. ¿Usted va a ir hoy al culto? No sé. Abraham hacía altar. No habían iglesias. No había teléfono para llamar a nadie. Ni había el WhatsApp para escribirle, decirle: hermanito, acuérdese que hoy tenemos esto. Abraham, por iniciativa propia, levantaba su altar todos los días. Job tampoco tenía teléfono ni celular, ni había iglesia. Allí, hermano, se levantaba todos los días a orar. Ahora, miren esto. Miremos, esto tiene mucha profundidad, no puedo porque, pues, como les dije, voy a hablar de las aflicciones del pueblo, de la guerra espiritual y de la soberanía de Dios, básicamente. En la primero que leímos vimos que vino palabra de Dios. En este momento estamos viendo que vino visión de Dios, y vamos a leer el versículo 7. Y solo yo, óigame bien, escuchen lo que dice ahí. Y solo yo vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Vuelvo a lo que dije el día que prediqué sobre el Getsemaní. La costumbre, y perdóname que tenga que volver a decir, la costumbre normal de la iglesia de hoy es ¿cuál? Pastor, ayúdeme a orar. Pastor, tengo un problema. O pastora, o grupo de intercesión, tengo un problema. Eso no está mal. Y yo no estoy diciendo que no llamen para pedir al Señor. La pregunta es: ¿está usted orando por eso? Esa es la pregunta. Pero el pueblo se volvió tan relajado, el pueblo de Dios, que ahora entonces toda la responsabilidad, si salen del problema o no salen del problema, depende de la oración del pastor y del grupo de intercesión o de la pastora. Hermanos, aquí, como les decía, Jesús enfrentó ¿quién? Jesús le da por decir: venga, Pedro, Juan, Jacobo, ustedes los discípulos, vayan al Getsemaní y oren por ¿quién? Por mí. Pregúntenle al Señor si es la voluntad que yo vaya a la cruz. Y vienen y me cuentan. ¿Qué hubiera pasado? Comenzando porque se quedaron dormidos. No había oración. Jesús no había obtenido respuesta del Padre. Y aquí dice claro, dice: y solo yo. Mire, mi hermano, por eso le digo, que usted tenga aflicciones, que tenga problemas, que tenga lo que tenga, eso es, digamos, normal, por decir una palabra. Pero sí le quiero decir, mi hermano, que el que tiene que enfrentar el problema eres tú. Quien se tiene que parar delante de Dios eres tú. Ahora, que la iglesia te ayude a orar es lo correcto, pero tú eres el que tiene que ponerle en el pecho a la brisa. Tú eres el que tiene que gemir delante de la presencia de Dios. Tú eres el que se tiene que meter en ayuno. Tú eres el que tiene que irse a un lugar, crear un ambiente espiritual, meditar, pedir, rogar y decirle al Señor: muéstrame, Padre, la solución para este problema. Pero acabemos tanta bacanería, perdónenme la expresión,
Estos hombres triunfaron, fueron grandes hombres. Hoy está escrito lo que Dios habló con ellos, porque fueron personas que se dedicaron a orar, a humillarse, a buscar el rostro de Jesús, a buscar el rostro de Dios. Y mientras tú no lo hagas, tu vida no cambiará, no saldrás del charco. Siempre estarás como en barro cenagoso. Párese en un barro cenagoso. ¿Qué pasa? Si usted se mueve, ¿qué? Se va hundiendo. Entre más se mueva, más se hunde. Sí. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Mire, mi hermano, tenga algo en cuenta. Yo quiero que capte bien lo que te voy a decir. La respuesta que tú necesitas, así la pastora ore, así el grupo de intercesión ore, no se la va a dar a la pastora, se la va a dar a ti, porque tú eres el del problema. Es a usted que le va a dar, que la ayuda de la oración de la iglesia va a permitir que esa respuesta venga, sí. Pero Daniel dice que él estaba solo. No, él estaba con más personas. Leamos entonces, porque lo veo algunos como que quedaron pensando. Mire, estaban conmigo, ¿qué? A ver, y no la vieron los hombres que estaban, versículo 7, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. ¿Era para Daniel la respuesta? Claro, era para Daniel la respuesta. No era para todos. No era. Hay cosas que solo Dios te las va a decir a ti. Entonces deje de pensar que la iglesia le va a traer a usted con sus oraciones la respuesta que usted necesita, mi hermano. Puede que en un momento Dios le dé una palabra a la pastora o al pastor y le diga: tienes que hacer esto, pero eso será circunstancial. No, tú eres el del problema, es el que se tiene que parar. No puede mandar a otro a hacer, perdone la redundancia, el mandado. No. Entendamos las cosas bíblicamente y dejemos de andar por la orilla del mar o por la orilla del río, como sea, mirando el agua correr. No, y estos no son tiempos para eso. Y solo yo, ¿sabe que eso me dio a mí tan... o sea, hay palabras que me llegan a mí tan profundo al corazón. Y dice: y solo yo. ¿Cuántos iban con Pablo? El día que se encontró que iba a Damasco, iban muchos. Ellos escucharon la voz, pero no vieron lo que vio Pablo. Porque Jesús se le estaba manifestando, era a Pablo. Porque hay cosas que Dios manda para ti solamente. Le pongo otro ejemplo de cómo Dios actúa. Cuando Jesús, donde estaba Lázaro muerto, habían más muertos, más sepultados, ¿sí o no? ¿Por qué Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera? Porque era solo para Lázaro. Donde Jesús diga salgan afuera, salen todos. Claro. Donde Jesús diga salgan todos los muertos, pues salen. Pero solo era para Lázaro. Solo era para Lázaro. Por eso, amada iglesia, ubíquese bíblicamente que las cosas que tú necesitas las vas a conseguir, claro que sí. Pero yo a veces me pregunto, y esto a manera de, cuando tú estás orando por la sierva o por el siervo, manda algo otro a orar por eso, ¿cierto que no? Porque usted lo pide como usted quiere. Y que ahí hay también un error, ¿no? Porque a veces se lo pintan al Señor como lo quieren, ¿no? Alto, fornido, cejas encontradas, zarco, pechipeludo. No.
Está bien que pida por la sierva o el siervo, pero dígale, Señor, que sea el que tú te has escogido, no el que yo escoja. Así se lo mande por ahí bajito, barrigoncito y calvito. Recíbalo, porque es el regalo de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender. Hablábamos de la voluntad, ¿ah? Pero hay cosas que solo tú tienes que pedirle al Señor. Entonces, pero cuando es otro problema, así pide, Señor, pastor, toca aquí. Entonces yo aclaro y dejo claro esta parte, perdón la redundancia, y es que, sí, iglesia, tú debes pedir oración. Uno, mire, yo le digo algo, uno deduce y sabe que cuando ciertas personas lo llaman a uno a pedir oración, uno sabe que esas personas están orando. Porque uno las conoce que son personas de oración. Y uno se da cuenta que son personas de oración. Pero hay otros hermanitos que uno le dicen que ore por ellos, por esto, y uno se pone a pensar, ¿y este qué estará haciendo? ¿Cuántos programas de televisión se ve en la noche? Y se va a acostar a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Se levanta con los ojos hinchados. Y el pastor ore. Y la pastora oren. No, mis hermanitos, no. Yo le digo una cosa, nosotros no tenemos ningún problema. Sí, podemos orar por todos. Pero la respuesta no va a venir para nosotros. La respuesta viene para usted. Era Daniel el que estaba orando. Era Daniel el que estaba meditando. Era Daniel el que había visto la visión y la respuesta vino para Daniel, que era el que había visto todo. No fue para los que estaban con él. Jesús se le apareció a Pablo, no a todos los que estaban con él. Entonces, mi hermano, las respuestas no son para todos. Mire, los otros salieron corriendo, vea, y dice: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuvo algún vigor. Yo pensaba esto, amada iglesia. A veces uno escucha a los hermanos decir: ¿qué tal? Qué bonito sería si el Señor Jesucristo, yo lo pudiera ver, si se me apareciera el Señor Jesucristo. Y por ahí ni siquiera ora. Si este hombre de oración, cuando lo vio, ¿cómo quedó? Desfalleció. Porque nadie resiste la presencia de Dios. Aún ni estos hombres tan grandes que fueron en la fe y en la oración resistieron ver al Hijo del Hombre. Primero ore antes de ponerse a decir: Señor, yo quisiera verte. Ay, qué bonito que yo tuviera una visión contigo, Señor. Mi hermano, Dios es misericordioso y te ama mucho y no se te va a presentar. Porque a lo mejor te puede dar un paro de la impresión. Porque hay que estar uno acostumbrado a ver el rostro de Dios en oración, por decir algo figurado, para poder quizás un día poder tener una visión de lo que el Señor realmente es. Por eso, mi hermano, aquí volvemos y dice: pues yo solo vi una gran y quedé. Entonces, la visión que ve Daniel es una visión tan impresionante. O sea, el solo ve a Dios. Por eso Dios dice que nadie habrá visto mi rostro y nadie puede ver mi rostro y vivirá. Mire, iglesia, no mire tan por encima las cosas divinas, las cosas de Dios. Pongámosle seriedad a esto, hermanos. Pongámosle seriedad y disciplina a esto. Porque los tiempos que se avecinan, yo les vengo diciendo hace mucho tiempo, son difíciles. Los tiempos que vienen son difíciles. Y si no, mire cuántas sillas hay vacías. Bueno, miremos el versículo 10. Entonces hemos visto la aflicción, más o menos, pero ahora vamos a ver también aquí la aflicción, y la grandeza de Dios.
El versículo 10, he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis pies. Oiga, hermanos, es decir, es que uno se queda mudo cuando uno comienza a meditar en estas palabras. Daniel ve la visión, ve al Señor Jesucristo, queda el rostro a tierra, queda en un profundo sueño, en un éxtasis, como le pasó también a Pedro cuando estaba orando. Mire que muchas cosas suceden cuando tú oras. Muchas, y yo diría que un 90% de las cosas de la vida espiritual suceden cuando tú estás orando. Y aquí, ahora quedó, digamos, como una gelatina, sin fuerza, hermano, en forma de que sepan. Pero dice, y una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre mis manos. O sea, quedó en una posición, o sea, la mano de Dios lo tocó, la mano de Jesús lo tocó, y lo único que pudo hacer fue quedar en 4. ¿Hasta dónde impacta una manifestación de Dios? ¿Cuántos estamos preparados para recibir una manifestación de Dios? Para recibir una visión, para recibir algo tan profundo como es ver por lo menos el rostro del Señor Jesucristo. No estamos. Sobre mis rodillas y sobre la palma de mis pies, según entiendo, yo veo en el relato así. Y dijo Daniel, Daniel, ¿varón qué? Amado, varón muy Muy. Leamos el 9:23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarla, porque tú eres ¿qué? Muy amado. Y creo que en el 18 del mismo que estamos, el 19, ¿cierto? Y me dijo muy amado. Oiga, en 2 versículos ya llevamos 3 veces la palabra muy amado. ¿Qué significa esto, iglesia? Que Dios ama a los que oran. Sencillo. ¿Qué más les puedo decir, iglesia? Que Dios ama a los que oran. Que Dios ama a los que tienen fe. Que Dios ama a los que buscan su rostro. Que Dios ama a los que se humillan y se entregan y se doblegan ante la presencia del Señor Jesucristo. A esos ama Dios. 3 veces le dice aquí, pero creo que hay muchos más. Amado. Muy. Es que usa la palabra muy. O sea que no era para que lo amaba así por encimita, no. Realmente Dios amaba a Daniel. Y dice, mire, varón muy amado, estés atento. Aquí me podía quedar todo el día, pero ya se me está acabando el tiempo. Esté atento a las palabras que te voy a decir. Yo pregunto a veces y le digo, Señor, de los que fueron el domingo al culto, ¿cuántos estuvieron atentos a la palabra? Porque tú puedes venir y sentarse aquí, pero lo que le dice el ángel con el que hablaba Daniel, le dice claro, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. O sea, mi hermano, yo voy a hacer aquí, no es chiste. Usted sentado se queda dormido, ¿sí o no? De pie difícilmente, ¿cierto? Yo dije, Señor, ¿será que predico sentado y que ellos estén de pie? Sería bueno como ensayar, ¿cierto? Pero aquí lo que quiere decir el texto es, ponte de pie porque usted estando de pie está más atento. Y lo que le quería decir también ahí la palabra es, esté firme porque te voy a hablar cosas grandes que usted no ha escuchado. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo te va a hablar Dios de cosas profundas si tú no oras? Si no puedes estarte de pie ante una palabra del Señor.
Porque lo que le dice el Señor es, ponte de pie para que estés atento y escucha bien lo que te voy a decir, Daniel. Y le dice, a ti he sido enviado, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie y aún temblaba. ¿Qué sostenía a Daniel? La gloria de Dios. La presencia de Dios sostenía a Daniel. Porque Daniel se puso en pie, pero hacía así. Tiene que estar ahí la presencia. Nadie es capaz de estarse de pie. Si un hombre que oraba, un hombre que amaba a Dios, un hombre que era fiel a Dios, no se pudo estar de pie, temblaba aún todavía. ¿Cuánto más diramos aquel pueblo de Dios que no lee, no ora, no ayuna, no vigila? Si la iglesia escuchase al Señor y dice, y estaba temblando. Aquí hay cosas, como le dijo, me llama la atención que le dice, esté atento. ¿Sabe que me encanta? Cuando Elías, póngame cuidado, iglesia, es que uno tiene que coger las cosas pequeñas. Cuando Elías va con Eliseo y va a ser arrebatado, Elías le dice, ¿qué pides? Eliseo le dijo que me des ¿qué? Una doble porción. ¿Cuál fue la respuesta de Elías? Si vienes cuando fue de sí, así será. O sea que sí, Eliseo, si hubiera descuidado, hubiera parpadeado, hubiera sido esos cristianos ventilador que yo llamo, cuando se verá cuánto había dicho, uy, ¿dónde está Elías? Eso le pasa a la iglesia. La iglesia deja pasar muchas bendiciones. La iglesia deja ir muchas bendiciones porque no está atento. Elías sí le dijo, té atento porque si me vieres así será. ¿Qué le quiso decir? Si no me ves, entonces fíjate y esté continuamente presente para que puedas recibir la bendición. Sí, señores. Entonces, mi hermano, ahora, entonces dijo Daniel, no temas. Ahora dice el 12, estamos viendo el último punto que es vino el mensaje de Dios. Y entonces dice, el primero fue vino palabra de Dios. Segundo, vino visión de Dios. Y tercero, vino el mensaje de Dios, que es el que estamos leyendo. El 12, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, vuelvo a lo que estaba diciendo antes. Muchos quieren respuesta de Dios, pero no oran. Ahí dice claro, desde el primer día que dispusiste tu corazón para orar, para clamar, tus palabras fueron oídas. Y entonces comenzó Daniel a orar y Dios lo estaba viendo en oración. Pero queremos bendición sin oración. Queremos que las cosas vengan sin oración. Dios está atento al que ora. Téngalo presente, Dios está atento al que ora. Mire, esta semana la semana pasada vi un video de una pastora que a veces saca unas predicaciones buenas, pero a veces saca unas predicaciones que lo dejan a uno. Estaba hablando de un tema y tenía dos, no te desgastes, y el otro que decía, no. Y dice que Daniel se desgastó. O sea, según lo que le entendí en lo que explicaba, es que Daniel no debió haber orado. Porque como ya desde el primer día, lo que le entendí, ya Dios lo había escuchado, el de estos los 20 días no debió haber orado. Haberse quedado así sin oración. O sea, ya, listo, sí.
Una vez escuché a un predicador que dijo que con 5 minutos que orara es suficiente. Por eso le digo, venga aquí, escuche a este predicador criollito y gritón, mejor le va. Porque aquí nunca dice eso. Dice, lo que sí dice es que a causa de las palabras de Daniel, ¿vino qué? Vino la respuesta. O sea, Daniel con sus 21 días de oración pudo traer la respuesta. Pudo venir el ángel que, entre otras, si miramos el versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Creo que ya me toca entrar como a resumir y a... Aquí hay varias cosas. El arcángel Miguel que habla aquí la Biblia no es el... Ustedes saben que algunas sectas dicen que Miguel es Jesús, nada más. Este es un ángel, este es una de las dinastías de los ángeles, uno de los principales ángeles del trono de Dios. Y aquí, cuando yo digo terminó Daniel los 21 días, no pasó nada. Se fue Daniel a la orilla del río a meditar. Y es cuando ¿qué? Viene el ángel y le dice algo muy interesante para los que les gusta la oración express. Desde el día en que pusiste, las palabras fueron oídas, pero yo vine, pero se me opuso ¿qué? Príncipe. Aquí, para llevarlo ya al tema espiritual, pues aunque él pone aquí la figura de un gobernante terrenal para que entendieran la visión, sabemos que esto se relaciona con todo el ambiente espiritual de las mismas que habla ¿quién? El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, gobernadores, principados y todo esto, que son los que se oponen a la bendición tuya. ¿Qué hubiera pasado si Daniel no ora 21 días? Porque mientras Daniel oraba, ¿qué pasaba? Había una guerra espiritual. Eso es lo que la iglesia no entiende. Que mientras tú oras hay una guerra espiritual, hay una lucha espiritual. Y entonces oran 10 minutos un día y ya si el Señor no le mandó lo que querían, entonces Señor, usted a mí no me ama. ¿Para qué vuelvo a la iglesia? Mejor me quedo en la casa. O me voy por allí para otro lado, donde está la presencia del Espíritu Santo. Daniel oró 21 días. Y mientras Daniel oraba, estaba. Yo entiendo, yo, Melquisedec Silva, que yo tengo que orar por algo hasta que venga, porque yo no sé cuánta lucha se ha librado o cuánta lucha se está librando allá en las huestes espirituales de maldad para que la bendición de Dios venga, pero hay un enemigo que se opone a la bendición tuya. Tenga cuidado, siempre, ¿qué persigue el enemigo? ¿Qué persigue el diablo de ti? Las bendiciones. Entre más bendecido eres, más enemigos tienes, ¿o no? ¿O es que usted cuando lo ven bendecido todo el mundo lo abraza? Mira, hermano, cuando tú estás bendecido, cuando usted llega y dice, reúna 10 personas y dígales, por ejemplo, esto. No, pero que sea cierto, ¿no? Compré una casa o compré un carro. A ver, ¿cuánto lo felicitan? Puede haber alguno, 2 o 3 que le digan, bien, bien, qué bien. Y los otros, sí. Y por allá, por adentro, y su corazón diciéndole, ¿quién sabe para dónde sacó la plata? Hay que saber en qué cosa estará metido. ¿Sí o no? Yo me acuerdo que en Piedecuesta, donde hacíamos la célula, cuando los hermanos compraron en el año 2010 que salió el Renault, estaba ahí, y compraron un Renault
nuevo, 0 kilómetros. Y lo estacionaron en su casa, y un día hablando yo con él, le dije, venga, ¿cuántos de la cuadra? Porque esas cuadras son largas, yo no sé cuántas casas pueden haber ahí. Y por ambos lados, son muchas. Yo le dije, ¿cuántos te han felicitado? Uno, y a los otros días, y el poco tiempo le apareció rayado el carro. Mi hermanito, mientras está bendecido, ore más. ¿No crea usted que todo el mundo se alegra de las bendiciones que tú recibes de Dios? No te alegres, no pienses, no te confíes. Cuando usted le dice, ¿por qué tuvo el problema José? Con todos los sueños a sus hermanos. ¿Y qué le cogieron? Envidia. Entonces, mi hermano, tenga cuidado. Y aquí para decirle, mi hermano, ¿quiere bendiciones de Dios? ¿Quiere ser bendecido? Amén. Ore, humíllate. Venga aquí, no deje a la hermanita Nelcy y a la pastora sola, o a la hermanita Guillermina sola. Yo le digo de corazón, porque uno siente a veces las cosas de la iglesia. Dios lo pone aquí uno como cabeza, pero Dios también le muestra cosas a uno aquí como cabeza. Y si usted, hermana Alcira y hermano Fabio, les voy a decir algo, les ha ido bien en las cosechas que han cogido, tengan cuidado, oren más y vengan más a la oración. Porque hay muchos que no les gustará la cosecha tuya. Y así todos, tengan cuidado. La bendición sí viene. Y si viene hay que cuidarla. Pero no haga como muchos que cuando llega la bendición dejan de ¿qué? De orar y de venir a la iglesia. Mis hermanos, pudiera decirles muchas más cosas. Pudiera decirles mucho más a los que están también en las redes sociales. Este es un tema grande. Este es un tema que si usted sigue leyendo aquí, hasta Daniel perdió el habla, porque más adelante dice que tocó su boca y pudo hablar. O sea, Daniel estaba sin fuerzas y estaba... No podía hablar. Solo el toque, solo la mano de Dios le volvió las fuerzas y le volvió la palabra. Mis hermanos, pónganse de pie. Solo quiero decirles para cerrar ya, tenga en cuenta que Daniel tuvo que luchar y humillar su rostro delante de Dios para encontrar revelación y encontrar respuesta de Dios. Que hubo guerra espiritual, pero que si usted termina leyendo este versículo, este capítulo, hubo victoria de parte de Dios. Daniel salió victorioso. Porque Daniel, o Dios amaba a Daniel porque se entregaba en oración. No se le olvide esto, Dios ama a los que oran. Así que guarde en su corazón esta palabra y vamos, no sé, ¿qué tal si le decimos al Señor algo? Una oración. A los que están o nos acompañaron esta mañana en las redes sociales, decirle, la palabra es clara, que hay conflictos en tu vida. Sí pueden haber conflictos en tu vida, pero los conflictos, problemas, enfermedades, contiendas, solo a través de Cristo podemos alcanzar el poder salir de una enfermedad, de un problema, una contienda o lo que usted quiera, lo que usted tenga en cualquier circunstancia. Solo Dios. Por eso Daniel y muchos hombres grandes en la Biblia alcanzaron grandes cosas porque fueron hombres que oraron, amaron a Dios, entregaron sus vidas y fueron fieles al Señor hasta el día de su muerte. Un abrazo, que tenga una semana excelente, que Dios lo bendiga y crea que esta semana te va a ir bien. Y no se te olvide, si te presenta algún problema, dificultad, órale a Dios
y Él te responderá. Amén. Un abrazo. Andrés, hágame un favor.